Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de muchas noticias interesantes. Hoy, como ven en el título, vamos a desentrañar uno de los misterios que más nos ha tenido en vilo últimamente, Can Yaman en Italia. Sí, porque nuestro actor turco favorito ha decidido embarcarse en una nueva aventura en la tierra de la pasta y el arte, y aquí vamos a contarles toda la verdad, o al menos, todo lo que hemos podido recopilar. Prepárense porque viene cargado de detalles jugosos, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna sorpresa. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta fascinante historia, si todavía no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Únete a nuestra comunidad y sé el primero en enterarte de todo. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. La presencia de Can Yaman en Italia no es algo nuevo, ya sabemos que tiene una conexión especial con el país, con muchísimos fans que lo adoran allá, y él también les tiene mucho cariño. Desde sus primeras visitas, Italia se ha convertido en un segundo hogar para él, un lugar donde es recibido con una efusividad pocas veces vista. Los medios italianos lo han cubierto extensamente y el público lo ha adoptado como uno de los suyos. Pero esta vez, hay algo más. No se trata solo de una visita turística o de un encuentro casual, aunque esos momentos siempre son bienvenidos. Estamos hablando de un proyecto, de una nueva etapa profesional que está empezando a tomar forma, una que promete ser un hito en su ya deslumbrante carrera. Y es que, señoras y señores, Can Yaman está listo para conquistar no solo nuestras pantallas, sino también el corazón de Europa, y qué mejor lugar para empezar que Italia, un país que respira cultura, moda, historia y por supuesto drama. Pero, ¿qué es exactamente lo que está haciendo Can Yaman en Italia? Los rumores han volado como mariposas en primavera, inundando las redes sociales y los foros de fans. Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, hemos estado recopilando las pistas, conectando los puntos y analizando cada pequeña migaja de información. Lo que más fuerza está cobrando y la información que parece más sólida hasta el momento, es su participación en un proyecto de ficción de gran envergadura para una importante plataforma de streaming. Sí, han oído bien. Una serie italiana. Y no una cualquiera, sino una que promete ser un verdadero bombazo, una producción que se está gestando con la máxima ambición y talento. Se habla de que podría interpretar a un personaje muy potente con mucha garra, un rol que exige profundidad, carisma y, por qué no decirlo, un físico imponente. Algo que sinceramente le sienta como un guante a Can Yaman. Imagínense a Can en un papel dramático, lleno de pasión, con esos ojos intensos que hablan 1000 idiomas, navegando por las complejidades de una historia que seguramente cautivará a miles de espectadores. Con el carisma que lo caracteriza, su capacidad actoral y la potencia de las producciones de las grandes plataformas, creo que el éxito de esta serie está casi garantizado, ¿verdad? Los fans ya se relamen imaginando su interpretación. Además de este ambicioso proyecto televisivo, que sin duda acapara gran parte de la atención, también se rumorea que Can está explorando otras oportunidades interesantes en la península itálica. No se trata solo de actuar. Se le ha visto en reuniones discretas pero significativas con importantes figuras de la industria cinematográfica y televisiva italiana, así como con productores y directores reconocidos. Esto nos hace pensar que su estadía en Italia no será una visita fugaz, sino que está planeando establecer una base más sólida, un centro de operaciones desde donde expandir aún más su carrera a nivel internacional. Es un paso gigantesco para él, un movimiento estratégico que demuestra su visión de futuro y su hambre de crecimiento profesional. Y para nosotros, sus seguidores, que siempre queremos verlo triunfar y alcanzar nuevas cimas, es una noticia emocionante. Ya lo vimos brillar intensamente en Turquía, conquistó a Latinoamérica con su talento y su encanto, y ahora Europa será su próximo gran escenario. Italia, con su rica historia cinematográfica y su influencia cultural, es el trampolín perfecto para esta nueva etapa. Una de las cosas que más ha llamado la atención de su estancia y que ha generado revuelo en las redes sociales es su cada vez más evidente conexión con el mundo de la moda y el lujo italiano. ¿Será que también veremos a Can Yaman desfilando en alguna pasarela de la Semana de la Moda de Milán, o protagonizando alguna campaña publicitaria para una marca de renombre mundial? No sería de extrañar en absoluto. Italia es sin lugar a dudas la cuna de la moda, el epicentro del diseño y la elegancia, y Can Yaman posee el porte.
El estilo y el carisma necesarios para ser la imagen perfecta de cualquier marca de alta costura. De hecho, ya ha sido visto luciendo looks muy sofisticados y a la moda en sus apariciones públicas en Italia, y las cámaras lo adoran. Cada foto que sale a la luz, cada aparición, se convierte en viral al instante, generando miles de me gusta y comentarios. Su estilo personal siempre ha sido objeto de atención y admiración, y en Italia, donde el buen vestir es considerado un arte y una forma de vida, parece que ha encontrado su lugar perfecto para brillar aún más en este ámbito. Podríamos estar ante el surgimiento de un nuevo ícono de estilo internacional. Y ahora hablemos de un aspecto que siempre genera mucha curiosidad entre sus fans, su vida personal. Sabemos que muchos de ustedes están interesados en saber cómo le va a Khan fuera de los sets de rodaje, cómo está viviendo su día a día en este nuevo país. Por lo que se ha podido ver en sus redes sociales y a través de algunas filtraciones de paparazzi y admiradores, parece que Khan está disfrutando enormemente de su tiempo en Italia. Se le ha visto paseando relajadamente por las calles históricas de Roma, deleitándose con la exquisita gastronomía local, y sobre todo compartiendo momentos agradables con personas cercanas, tanto amigos como quizás nuevos contactos profesionales. Aunque siempre ha sido una persona bastante discreta con los detalles más íntimos de su vida privada, las pocas imágenes que trascienden y las anécdotas que se cuentan nos dan una idea de que se está instalando cómodamente y adaptándose a su nueva vida en Italia. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no disfrutaría de vivir, aunque sea por un tiempo, en Italia? El sol radiante, la comida que es una obra de arte, la historia que se respira en cada esquina, la belleza inigualable, es un verdadero paraíso. Ahora entremos en un terreno un poco más especulativo, pero no menos interesante, para intentar dilucidar el alcance e implicaciones de esta movida para la carrera de Can Yaman. Para empezar, es una clara y audaz apuesta por el mercado europeo, un mercado vasto y diverso con una audiencia ávida de contenido de calidad. Italia, con su poderosa industria del entretenimiento y su influencia cultural global, es una puerta de entrada fantástica para expandir su alcance y llegar a audiencias que quizás no lo conocían tanto por sus producciones turcas, o para consolidar su presencia entre quienes ya lo idolatran. Además, trabajar en producciones europeas, a menudo caracterizadas por un enfoque diferente en la narrativa y el desarrollo de personajes, puede ofrecerle un tipo de roles y un nivel de profundidad actoral que sin duda enriquecerán su trayectoria y demostrarán aún más su versatilidad. Y no olvidemos un factor crucial, el idioma. Se rumorea con fuerza que Can Yaman está intensamente aprendiendo italiano. Esto es una noticia fantástica y un indicio muy claro de su compromiso. Dominar el idioma local no solo le abrirá aún más puertas profesionales, sino que le permitirá conectar de forma mucho más profunda y auténtica con el público y los profesionales italianos. Este chico no para de sorprendernos con su dedicación y ambición. También hay que considerar el impacto que esta incursión en Italia tendrá en su ya considerable popularidad. Si bien es cierto que Can Yaman ya es una estrella reconocida a nivel internacional, esta incursión en el corazón de Europa, en un país con una industria de entretenimiento tan potente y una audiencia global tan conectada, podría catapultarlo a un nivel de fama aún mayor, consolidándolo como una figura verdaderamente global. Imaginen las posibles colaboraciones futuras con directores de renombre, con actores internacionales, los proyectos transnacionales que podrían surgir a partir de esta experiencia. Las posibilidades son prácticamente infinitas y las expectativas son altísimas. Y nosotros, como sus leales seguidores, estamos aquí emocionados y listos para apoyarlo incondicionalmente en cada paso que dé, celebrando cada uno de sus éxitos. Pero ¿cuál es la verdad fundamental sobre su nueva aventura italiana? La verdad, mis amigos, es que Can Yaman está en un momento crucial y sumamente emocionante de su carrera. Está apostando fuerte y con convicción por su internacionalización, y Italia, con su vibrante industria y su innegable atractivo, es el escenario perfecto para materializar esta ambición. Esto no es una simple escapada o unas vacaciones prolongadas, se trata de un plan estratégico, una inversión de tiempo, esfuerzo y dedicación para consolidar su presencia en el mercado global del entretenimiento. Está invirtiendo recursos en aprender el idioma, en construir relaciones sólidas y significativas con la industria italiana, y en prepararse intensamente para asumir nuevos y desafiantes roles. Y eso, señoras y señores, demuestra una madurez profesional, una visión clara y una ambición que realmente inspiran y que nos hacen admirarlo aún más. Por supuesto, siempre hay detalles que se escapan a nuestro conocimiento y que las productoras y los equipos de representación prefieren mantener en secreto hasta el momento oportuno, para generar expectación y sorprender al público.
Pero la información que hemos recopilado, analizado y contrastado apunta firmemente a que esta nueva etapa italiana de Can Yaman viene cargada de proyectos ambiciosos, de mucho trabajo arduo y sobre todo, de un talento desbordante. Él mismo ha compartido en sus redes sociales algunas pinceladas, mensajes crípticos y sutiles que solo avivan aún más nuestra curiosidad y alimentan las especulaciones. Y es que Can Yaman sabe perfectamente cómo mantenernos enganchados, intrigados y expectantes, ¿verdad? Esa habilidad para generar expectación es parte de su encanto. Además de las evidentes oportunidades profesionales y la expansión de su carrera, es importante destacar el impacto cultural que esta incursión puede tener. Can Yaman, con su carisma y su popularidad, se convierte en un puente valioso entre dos culturas ricas y fascinantes, la turca y la italiana. Su presencia en Italia, trabajando en producciones locales y relacionándose con el público y los profesionales italianos, puede fomentar un mayor intercambio cultural, un entendimiento mutuo a través del arte, el entretenimiento y la conexión humana. Y eso en los tiempos que corren, donde la diversidad y la conexión global son más importantes que nunca, es algo realmente valioso y positivo. Hemos sido testigos de cómo Can ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo momentos de su día a día en Italia, desde deliciosos platos de pasta que parecen sacados de una película, hasta paseos por lugares emblemáticos que nos transportan a otra época. Estas pequeñas muestras de su vida, aunque no revelan detalles concretos de sus proyectos profesionales, nos ofrecen una valiosa visión de su adaptación, de su disfrute en este nuevo entorno y de su conexión con la esencia italiana. Y es precisamente esa conexión que él mantiene con sus seguidores, esa cercanía a pesar de la distancia física y de las barreras idiomáticas, lo que hace que lo admiremos aún más y que nos sintamos parte de su viaje. En resumen, la nueva aventura de Can Yaman en Italia no es simplemente un cambio de escenario o una anécdota pasajera, es una evolución significativa. Es la consolidación de un artista talentoso y ambicioso que está decidido a dejar su huella en la industria del entretenimiento a nivel mundial, rompiendo barreras y expandiendo sus horizontes. Con su talento innato, su carisma arrollador y su incansable dedicación, no hay duda alguna de que conquistará Italia, tal como lo ha hecho en otros rincones del planeta. Estaremos atentos a cada uno de sus pasos, a cada nuevo proyecto, esperando con una emoción indescriptible las novedades y los éxitos que sin duda nos traerá esta apasionante etapa de su carrera. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestro análisis en profundidad sobre la misteriosa y emocionante aventura de Can Yaman en Italia. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido, que les haya parecido interesante y que ahora tengan una idea más clara de lo que está sucediendo con nuestro actor turco favorito. Como siempre, agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos en esta exploración. Significa mucho para mí y para todo el equipo de. Su apoyo es nuestro mayor motor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Su opinión es sumamente valiosa para mí. ¿Qué esperan de esta nueva etapa de Can Yaman en Italia? ¿Les emociona la idea de verlo protagonizar una producción italiana? ¿Tienen alguna especulación sobre los roles que podría interpretar o las marcas con las que podría colaborar? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus especulaciones, todo en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo y entretenido, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Ese pequeño gesto, que no les cuesta nada, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, que la noticia se riegue y llegue a todos. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, activen la campanita de notificaciones y sean los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas y primicias. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.